rellenando el cuadernillo. Tenemos en la página 16, dice, oraciones compuestas, subordinadas y sustantivas. 1. Anotamos las funciones que pueden desempeñar las oraciones subordinadas sustantivas que estudiamos. Aquí dice que anote la función que desempeña. Tenemos 4 cuadros para que usted lo pueda anotar. Aquí nos dice, en nuestro texto nos indica, una oración subordinada sustantiva es un tipo de oración subordinada y desempeña las funciones características de sustantivo o grupo nominal. En uno de los cuadros puede anotar esto. Función de, aquí dice, y desempeña las funciones de característica del sustantivo o grupo nominal. Anoten un cuadro, las características del sustantivo o grupo nominal, en uno de los cuadros. Profe, ¿no sería anotar función de sujeto, función de complemento directo, función de complemento indirecto y función de ¿Entra para los modificación? 4? Sí, porque da acá el 4. Ya, entra para los 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Exacto. Entonces lo anotamos de esa manera. Ya. Profe, ¿qué página es? Estamos Ok. trabajando con el texto de nuestro tema y con el cuaderno de ortografía. En el cuaderno de ortografía estamos rellenando la página 16 y en el texto estamos en la página 61. Ya. Listo, vamos rellenando todos. Todos están con su libro de cuaderno de ortografía, ¿verdad? No. ¿Quién no tiene? Paula está buscando. Profe, ¿en qué página estamos? Página 16 del cuaderno de ortografía. Esta, ¿no? Este cuaderno. Supongo que sí. Página 16. Ahora, ¿nos ayuda a hacer o qué onda? Estamos trabajándolo ya. En esos cuadros, ahí tenemos en la página 16, tenemos 2 cuadros con espacio vacío. Ahí lo rellena usted. Función de sujeto, función de complemento directo, función de complemento indirecto y función de modificador de un sustantivo o de un adjetivo. Bien, entonces mientras ellos van anotando, cada uno va colocando las 4 funciones, decimos acá. La primera función nos dice que trabaja como función de sujeto y esta función de sujeto es la oración principal dentro de la oración, ¿no? Y dice acá, ya vemos el ejemplo de la oración que nos dice es inaceptable que hables con la boca llena. Habíamos dicho que es inaceptable, es la oración principal, que ese sería nuestro sujeto, sería nuestro predicado junto con su verbo, y que hables con la boca llena. Ese sería nuestro sujeto. Y que hables. Tenemos 2 verbos, predicado y su sujeto. Buen día, Diego. Buenos días, profe, va a disculpar. Es que no daba el link, porque no tenía, yo lo eliminé sin crear el mensaje y... Ya. En su texto de lenguaje, página 61, y en el texto de cuaderno de gramática, página 16. Voy a buscarlo su texto donde hemos iniciado. Listo, rellenaron los otros. En el otro cuadro tenemos, dice, como otros sujetos, la oración subordinada, sustantivada, pueden ser sustituidas por los pronombres neutros. Eso, ello o qué. Por ejemplo, eso es inaceptable. Entonces, daba un ejemplo también que se podía colocar los pronombres neutros. Vamos a la siguiente función. Y nos dice, la función de complemento directo.
La oración subordinada sustantivada cumple la función de complemento directo y se la puede distinguir mediante preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Y ahí sería el sujeto más verbo de la oración principal. De esta manera podríamos reconocer el complemento directo, ¿no? En la oración dice, Marta espera que se inicien las vacaciones. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Marta espera? ¿Qué es lo que Marta espera? Que inicien las vacaciones. Todo eso sería nuestro complemento directo, ¿no? De esa manera podemos entender nuestro complemento directo. Ahora observamos, dice en nuestro texto de gramática y ortografía, leemos la oración y respondemos la pregunta entre paréntesis. Después indicamos si se trata de oración subordinada sustantivada como complemento directo o indirecto. Inciso A, presté mis cuadernos a quien los necesitaba. ¿A quién presté mis cuadernos? Sería mi complemento directo. La respuesta, ¿cuál sería? ¿A quién presté? A quien lo necesitaba. Exacto. ¿A quién los necesitaba? Lo anoto ahí, abajito, ¿ya? Que ese es nuestro complemento directo. Pero ahí dice que hay que anotar si es directo o Sí. indirecto. Dice, leemos la oración, se responde a la pregunta. Después indicamos si se trata de oración simple o complemento directo. Entonces sería eso. Ay, Colocamos el directo o indirecto. Entonces aquí hemos visto solamente el directo. Observamos el indirecto. Es indirecto, creo. El indirecto es dice, indirecto. la oración cumple la función de complemento indirecto y se localiza con las preguntas ¿a quién? ¿A quién? Dirigidas al verbo de la oración principal. En la oración dice, la profesora bajaba a quien gritaba. ¿A quién bajaba puntos la profesora? ¿A quién gritaba? Nuestra pregunta sería, en este caso conocemos el directo y el indirecto. El indirecto podemos hacernos la pregunta ¿a quién? Y en el directo hacemos la pregunta ¿qué es? ¿Qué es lo que? Entonces aquí tenemos, presté mis cuadernos a los que necesitaba. Sería indirecto, ¿no? Inciso A, Sí, indirecto. indirecto. Inciso B, Directo. 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 Exacto. Rellenamos ahí el número 2, indirecto y directo. Listo. Veamos la número 3. En la número 3 dice, primero indicamos cuáles son las oraciones principales y cuáles son las oraciones subordinadas sustantivas. Después anotamos qué función desempeña a la oración sustantivada, oración subordinada sustantivada en cada caso. Primero anotamos, nos dice, primero nos dice que anotemos la oración principal. Tenemos el inciso A. Su madre nunca supo que le estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Cuál será nuestra oración principal? Su madre nunca supo. Nuestra oración principal sería O solo su madre. su madre nunca supo. Su madre nunca supo. Oración principal, su madre. Tiene que tener un verbo también, porque tenemos en el ejemplo que tiene un verbo, es inaceptable, es el verbo su, en este caso su sería el pronombre, su madre nunca supo. Su madre nunca supo sería nuestra oración principal, y lo demás ya sería lo otro que sería la oración sustantivada. Oración subordinada sustantivada. Con el lápiz ustedes lo remarcan con una línea, la oración. Y nos hacemos la pregunta para ver, dice,
Después anotamos qué función desempeña. ¿Qué función desempeña? ¿Será directo o indirecto? Creo que directo para preguntar qué no supo, qué nunca supo su madre, ¿Qué nunca o qué supo? su madre nunca supo. ¿Qué no supo su madre? Sería directo. Anotamos directo. Y pasamos a la número, inciso B. Me enteré que me despidieron a quien preparaba los puñapés. ¿Cuál sería nuestra oración principal? Me enteré que que despidieron a quien preparaba los puñapés. ¿Me enteré que despidieron? ¿O me enteré? Nuestra oración principal sería ¿Me enteré? Me enteré, ¿no? Me enteré, ¿no? Sí. Luego sería de qué, esta sería nuestra oración subordinada, sustantiva. Y la función sería, hacemos la pregunta, ¿a quién le despidieron? Sería indirecta. Indirecto, a quien preparaba los puñapés. Sería indirecto, anotamos ahí abajito, indirecto. La función indirecta. Inciso C, me preocupa que salga solo por la noche. Me preocupa que salga solo por la noche. Nuestra oración principal sería, Me preocupa. me preocupa. Y que salga solo por la noche sería nuestra oración subordinada. Ahora será pues una oración directa. 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 Colocamos directa. Y la inciso, y tenemos la otra opción, inciso D. Raquel se fue con quienes llegaron temprano. Sería nuestra oración principal, Raquel. Raquel se fue. Raquel Porque se necesitamos un verbo, ¿no? Raquel se fue. Y nuestra oración subordinada sería con quienes llegaron temprano. Ahora, Indirecto. directo o indirecto. Indirecto. ¿No? Indirecto. Anotamos indirecto. Y tenemos inciso E. El acusado declaró que la culpa era suya. ¿De quién estamos hablando? Nuestra oración principal. El acusado. El acusado. Y el otro sería declaró, nuestra oración subordinada sustantiva. Y sería directo o indirecto. Directo. Directo o Sí. indirecto. ¿A quién? Directo. ¿A quién? Pero también podría ser a quién. ¿A quién? O No, ¿quién que de declaró el culpable. Sí, está bien. Que declaró el Directo. Está culpable. bien. Directo. Y terminamos la número 4, dice, inciso A, Roberta Pérez fue, dice, escribimos un bien y una X en las casillas. Roberta Pérez fue elegida escritora del año por quienes conforman el Comité Departamental del Libro. Es una oración compuesta subordinada sustantiva que cumple la función de sujeto, ¿verdadero o falso? Sí, es verdadero, función de sujeto, porque estamos hablando de Roberta Pérez. Colocamos un bien y el inciso B dice, es buena noticia que las entradas a la obra de teatro se hayan agotado. Es una oración compuesta subordinada sustantiva que cumple la función de complemento indirecto.
Falso sería, ¿no? No, sí, falso. Sería una X. Listo. Y pasamos a la página 6.2 de nuestro texto de lenguaje. ¿Guardamos el libro de gramática? No, seguimos todavía. Tenemos la página 17 en el texto de gramática. Eso ustedes ya lo van a terminar, ¿ya? Les voy a dejar esa página y vamos a seguir con el otro, que es sustitución léxica y nominalización. En este tema nos indica, los dos temas son solo una página. Tenemos en este tema, vamos a pedirles que me colaboren con la lectura acerca del concepto. Tenemos sustitución léxica y nominalización. Vamos a pedirle a Diego, por favor, nos pueda colaborar. Hurtado. Habilite su micrófono y nos colabora con la lectura. Bien, lo escuchamos. Diego. ¿Qué dice, profe? Colaboren ¿A mí? con la lectura. Ah, ok. Este concepto. Sustitución léxica y nominalización. Por lo general, para mantener la coherencia y cohesión de un texto, necesitamos repetir muchas veces la misma palabra. Sin embargo, esto no es recomendable porque entorpece el desarrollo de las ideas y puede causar confusiones. Podemos evitar este problema recurriendo a la sustitución léxica y a la nominalización. Muy bien. Tenemos un cuadro de sustitución léxica que podemos sustituir por otras palabras, dicen, ¿no? La sustitución léxica consiste en reemplazar una palabra por otra que se refiere a la misma persona, cosa o idea mencionada. Los procedimientos de sustitución léxica pueden hacerse mediante sinónimos, hiperónimos, hipónimos o pronombres. Por ejemplo, tenemos el cuadro, procedimientos de sustitución léxica y su ejemplo. Por ejemplo, si utilizamos sinónimos, se sustituye la palabra por otra de igual significado. Tenemos aquí la oración. Qué difícil elección. Es fundamental para mi futuro tomar la mejor decisión. Elección, decisión. Entonces ahí puede utilizar dos palabras que sean sinónimos. Si no quiero utilizar elección, puedo decir qué difícil decisión, ¿no? Es una sustitución para utilizar las palabras. Hiperónimos, dice. Ay, nos quedan 10 minutos. Hiperónimos. Se reemplaza la palabra por otro término general, cuyo significado es más amplio. Los hiperónimos son palabras que tienen más significados. Por ejemplo, decimos planta. Es un hiperónimo. Es un hiperónimo porque puede tener varios significados. Tenemos planta, puedo hablar de una planta de una casa, planta alta, planta de un árbol o planta de los pies, ¿no ves? En el ejemplo que nos da aquí, la novela, el primer hombre fue escrita por Albert Camus. Es un texto autobiográfico. Novela, como también puede conocerse como texto. Puedo decir el texto, el primer hombre fue escrita por Albert Camus. O simplemente novela. Puedo utilizarla, ¿no? Hipónimos, dice. Se cambian las palabras por otras cuyo significado es más específico, ¿no? Los hipónimos ya utilizamos una palabra más específica. Esas plantas pueden estar en el exterior. Las hiedras son muy resistentes al frío. Entonces aquí, por ejemplo, hoy en día está de moda lo que es el eucalipto. Está llegando una infinidad
eucaliptos, y estas plantas vienen del exterior. No, son diferentes a los eucaliptos que tenemos acá. Si ustedes recuerdan, en el colegio tenemos plantas de eucalipto, pero son diferentes a las que llegan del exterior. Y aquí no van a salir iguales que ellas, ¿no? Sus hojas son diferentes. Las de acá, sus hojas son larguitas, y las de allá, sus hojas son más, tienen un poquito más, son más anchitas las hojitas, ¿no? Y nos dice hiedras, puede ser reemplazado por hiedras. Las hiedras son muy resistentes al frío, ¿no? Y pronombres, se sustituye la palabra por otra que se emplean para referirse a personas, animales o cosas, sin nombrarlos, ¿no? Tenemos, era un músico excepcional. Él tocaba en una gran orquesta, sin necesidad de nombrar a nuestro nombre, en este caso, nuestro sustantivo, y directo es reemplazado por un pronombre personal. Un pronombre personal. Tenemos, más abajo dice la nominalización. Entonces entendemos que sustitución puedo reemplazar otra palabra, ya sea sinónimo, ya sea hiperónimo, ya sea hipónimo o ya sea pronombre. Y la nominalización, nos ayuda por favor, Liz, con la lectura de este cuadro. ¿El concepto? Sí, por favor. Ya. La nominalización consiste en reemplazar un verbo que ha sido... espera un ratingo. Ya, disculpe, profe, ya. La nominalización consiste en reemplazar un verbo que ha sido mencionado anteriormente por un sustantivo. Existen dos tipos, por derivación y por sustitución. Bien, nos dice igual, la nominalización consiste en reemplazar, pero un verbo que ha sido mencionado anteriormente por un sustantivo. Hay dos tipos, por derivación y por sustitución. Por derivación, dice, consiste en sustituir un verbo por un sustantivo de la misma familia de palabras. Por ejemplo, debía transportar la mercadería hasta la China. Estaba en problemas, pues en ese momento el transporte marítimo no estaba disponible debido al tsunami. Debía transportar en nuestro verbo, y en este caso lo ha sustituido por un sustantivo. Este de acá es un nombre sustantivo común, pero tiene que ser de la misma familia, ¿no? Transporte, transportar. La otra oración, supiste que me fracturé el fémur, y tenemos la fractura fue expuesta, por lo tanto tuvieron que operar. Entonces la misma familia, fracture, la fractura. Esa sería nuestra por derivación. Y veamos por derivación, y tenemos el que es por sustitución, que no lo pude poner, pero nuestro libro nos dice consiste en reemplazar un verbo por un sustantivo de otra familia de palabras. De otra familia de palabras, en el ejemplo, no compremos más bolsas. La adquisición de material plástico deriva problemas medioambientales. Y aquí utilizamos otro, reemplazamos por un verbo de otra familia ya. Tenemos la otra oración. No se sabe si Robin Hood existió realmente. Se sospecha que lo que se cuenta de su vida no fue nada más que un invento literario. Entonces, existió y vida. Ya utilizó otra familia de palabras. Veamos nuestro texto de gramática y ortografía, dice en la página 18. Vamos a ir completando un poco para que luego ustedes lo puedan realizar. Escribimos dos sinónimos a cada una de las siguientes palabras. Si es necesario, recurrimos a un diccionario. Tenemos la palabra mendaz. Su sinónimo, ¿cuál será de la palabra mendaz? Si es necesario, recurrimos, dice, a un diccionario. Podemos buscar nuestro diccionario virtual que ustedes tienen en mano, que es el más rápido para poder realizar alguna búsqueda.
Y buscamos la palabra mendaz. Mendaz. Sinónimo. Mentiroso, falso, fingido, falaz, embustero. Entonces anotamos ahí, mendaz, que sería mentiroso, falso. Rellenamos ahí. Tenemos el otro, que es sorna, dice. Su sinónimo es sorna. Ironía o sarcasmo. Colocamos ahí ironía, sarcasmo. Ironía, sarcasmo. De la misma manera tenemos, vamos a pasar ahora a la número 2. De esa manera usted lo va a resolver, ¿ya? Número 2 dice, reemplazamos, ya que nuestro tiempo es corto, reemplazamos los sustantivos o nombres propios por pronombres. Por pronombres. Zacarías es un poco melindroso. Ayer, aunque su hermana le insistió, no quiso tomar el mismo vaso que sería, ¿qué pronombre podríamos reemplazar? Él no quiso. Aunque su hermana le insistió, él, está bien, él con tilde, anotamos. Él no quiso tomar del mismo vaso que Ella. que ella. La peste es una novela escrita por Albert Camus. Sería ahí. Se trata. Se Sí. trata de una epidemia. Bien. El otro dice, el agua es un derecho y cómo ¿Y cómo lo es? Como, Es. y como es, no debería venderse. Y como es, no debería venderse. Dice, Roberta y Andrés pidieron a Joaquina que les permita copiar su examen. Sin embargo, Ellos. ellos saben que Ella. sin embargo, ellos saben que ella no se siente bien al hacer Eso. 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 Muy bien, nos vamos a la número 3. Escribimos los hiperónimos de los siguientes hipónimos. Hipónimos. En nuestro cuadro tenemos los hiperónimos que tenemos novela o texto, como siempre pone. Tenemos Zafiro Rubí, ¿qué es? Zafiro Rubí, Piedra. Metal. Piedras preciosas, creo que piedras son. preciosas. Es un